Bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la estructura económica mundial actual. Mi nombre es Kevin Villatoro y soy alumno de la maestría en Política Exterior y Diplomacia de la Universidad de Defensa de Honduras. Y para describir un poco los temas que vamos a tratar en la siguiente presentación, he tenido a bien pues preparar lo que es un mapa conceptual en el cual vamos a describir los temas que vamos a tratar, como el origen de la evolución del Banco Mundial, el papel de México en el nacimiento del Banco Mundial, el declive y la caída del sistema de Bretton Woods, la crisis de deuda y el Plan Bardi, las propuestas políticas financieras jurídicas hechas por el Plan Bardi, el Banco Mundial en los inicios del siglo XXI, la misión actual del Banco Mundial, así como su visión actual, las organizaciones del Banco Mundial y las instituciones que cooperan con el Banco Mundial. De igual forma, pues es importante detallar lo que es una línea de tiempo en lo que es la estructura económica mundial y vemos que su origen se da en 1944 con las conferencias de Bretton Woods, donde 44 delegaciones que formaban parte de las Naciones Unidas tuvieron a bien de reunirse y conformar y aprobar lo que es las actas constitutivas del Fondo Monetario Internacional y asimismo el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, lo cual es conocido hoy como Banco Mundial. Asimismo, en 1947, la evolución del Banco Mundial, el cual tuvo pues una independencia jurídica de la Organización de las Naciones Unidas, y la caída del sistema de Bretton Woods, que se dio de 1965 a 1968 como un preludio a lo que fue la guerra de Vietnam y la expansión de los programas presidenciales de la gran sociedad de los Estados Unidos, los cuales pues instrumentaron un paquete de medidas de mercadotecnia expansivas, y esto prácticamente afectaría lo que es la economía de Estados Unidos y de igual forma la economía mundial, que se cotizaba en dólares en ese momento. El Plan Brady de 1989-1990, el cual fue como una estrategia para reestructurar la deuda contraída por los países en desarrollo con los bancos comerciales en el contexto de lo que se conoció como la crisis de la deuda latinoamericana, y el Banco Mundial pues también a inicios de lo que es el siglo XXI, con un nuevo milenio, el Banco Mundial dirigió las actividades al combate de la pobreza y prácticamente le dio un giro de 360 grados a lo que fue la construcción original, que era pues la reconstrucción de los países, y ahora ya apoyaba y tenía una visión más de desarrollo social y combate contra la pobreza. Vemos el origen y la evolución del Banco Mundial. Como origen podríamos decir que estos acuerdos que se llevaron en Bretton Woods en 1944 pues son el resultado de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, y en ella se establecen las normas a cumplir en las relaciones comerciales y financieras entre los países. Y dentro de estos acuerdos pues se tenía previsto la creación del Fondo Monetario Internacional, presidida por Harry White, la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, presidida por Keynes, y de igual forma pues la creación de organismos de cooperación internacional de la mano del mexicano Eduardo Suárez. Nace pues con ello un nuevo sistema monetario internacional, se fijan los tipos de cambio, una moneda convertible y nuevas organizaciones. De igual forma pues la propuesta inicial del proyecto del Banco Mundial estaba orientada básicamente a la reconstrucción de los países europeos, y en 1947 esta tuvo lo que es una independencia jurídica de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, la historia nos demuestra que México tuvo un papel muy importante en lo que es el nacimiento del Banco Mundial, ya que la propuesta inicial de este banco estaba orientada básicamente a la reconstrucción de los países europeos que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la pertinente intervención de México, se incorporó el objetivo de desarrollo en los países miembros mediante la financiación de proyectos productivos. Esta propuesta, presentada en el documento 290, México planteaba que los propósitos del Banco Mundial tendrían que ser promover permanentemente el desarrollo económico de sus miembros, y en el documento de sustentación de la delegación mexicana señalaba las razones para poner reconstrucción y desarrollo en un plano de igualdad, ya que en el corto plazo posiblemente la reconstrucción sería más urgente para el mundo general, pero a largo plazo era importante pues plasmar lo que era el desarrollo de estas sociedades, ya que la reconstrucción iba a finalizar en un cierto lapso de tiempo y tendrían que ya evolucionar y dar lo que es pues el seguimiento a lo que es el desarrollo de estos estados.
Y en cuanto pues a lo que es el declive y caída del sistema de Bretton Woods, lo que conllevaría en un futuro a lo que es prácticamente su culminación, fueron diversos sucesos que fueron sucediendo en cadena y que fueron afectando al sistema monetario internacional en ese momento. Por ejemplo, la alta circulación de dólares que había en el sistema monetario internacional en ese momento, lo cual estaría provocando una inflación en el sistema económico americano, norteamericano, y estos cambian lo que es el patrón de oro puro, que era su patrón, en el cual se cotizaba la onza de oro a $35, lo que era una moneda de cambio fija, y la aumentaron a $38, por lo cual pues prácticamente los obligó a cambiar también su sistema o su patrón de oro puro a lingote de oro, pero esto provocaría lo que es una inflación, por lo cual tendrían que devaluar su moneda y de igual forma pues esto afectaría a los países europeos que cotizaban sus divisas en oro y también pues fueron obligados a cambiar a lo que es el patrón de oro puro a lingotes de oro, por lo cual ellos tuvieron también lo que es una devaluación en su moneda y después de ciertos conflictos que se dieron como la Gran Depresión, esto empujaría a que lo que es el declive y caída, ya que no se estaba confiando en el sistema de referencia que era en ese momento el dólar y se estaban buscando otras opciones de moneda en ese momento ya para acabar con lo que era la inflación mundial que había en ese momento. Por lo cual, pues debido a las crisis económicas en el sistema monetario internacional que veníamos mencionando, surge lo que es el Plan Brady en la década de los 80, 1989, al principio de 1990, y esta estrategia se da para reestructurar lo que era la deuda contraída por los países en desarrollo con bancos comerciales en el contexto de lo que se conoció como la crisis de la deuda latinoamericana. Se implementaron pues varios países, se implementó en varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Ecuador, México y Venezuela, que se encontraba fuertemente endeudados con el Tesoro estadounidense, y el plan pues recibió su nombre por los entonces secretarios de Estados Unidos, Nicholas Brady, y pues se pensaba en operaciones de reducción de la deuda y el servicio de la deuda efectuada voluntariamente con condiciones de mercado. Asimismo, pues este plan contrae lo que es propuestas políticas financieras con el interés de retornar la inversión extranjera a ese país. Y en el sistema político se afirma que dada la necesidad de crecimiento de los países con elevada deuda externa, era necesario aplicar reformas adecuadas para fomentar la inversión y el ahorro internos y ayudar a promover lo que es el retorno de capitales, lo que era pues atrayendo lo que es la inversión extranjera con un clima apto de inversiones. Se debía crear una atmósfera de confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros, y estas políticas debían ser parte de los nuevos programas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que debían pues seguir ayudando a los diferentes gobiernos en lo que es formulación y aplicación de programas en política económica. De igual forma, vemos que el Banco Mundial, o como se conoció en su momento, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y que posteriormente lo conoceríamos como Banco Mundial, pues tuvo lo que es una evolución, ya que al principio se concibió con la intención de que los países pudieran tener fondos para su reconstrucción, pero con el nuevo milenio el Banco Mundial dirigió sus actividades a lo que es el combate de la pobreza, financiando proyectos como la lucha contra enfermedades de transmisiones como el SIDA, el paludismo, tuberculosis, y de igual forma con otros proyectos que ayudarían a erradicar o disminuir la pobreza a nivel mundial. Entonces vemos que hubo una evolución y eso se da a lo que es a los inicios del siglo XXI, ya con una nueva visión de la mano o de la idea de lo que fue Eduardo Suárez, donde proponía que una vez que se diera la reconstrucción de los países miembros del Fondo Monetario Internacional, se continuaran con los planes de desarrollo para que los países estuvieran una igualdad o estuvieran equitativamente las opciones para ser desarrollados económicamente. Y por lo antes dicho, podemos ver que la misión actual del Banco Mundial pues es combatir la pobreza con entusiasmo y profesionalismo para obtener resultados duraderos, asistir a la gente, ayudarse a sí misma y al medio ambiente que nos rodea, suministrando recursos, entregando conocimientos y creando capacidad y forjando asociaciones en los en los sectores públicos y privados, y de igual forma puede ser una institución excelente
capaz de atraer, entusiasmar y cultivar al personal dedicado que sepa escuchar y aprender. Asimismo, tiene como visión de ser una institución centrada en los clientes que trabaja en la asociación, responsable de obtener resultados de calidad, dedicada a la integridad financiera y la eficiencia en función de los costos, inspirada e innovadora. Y en cuanto a lo que es la organización, vemos que tiene 184 países miembros, quienes son representados por una junta de gobernantes y un directorio cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington. Cada país miembro está representado en la junta de gobernadores y ellos tienen la facultad de tomar decisiones finales del banco. De igual forma, la junta de gobernadores delega la responsabilidad de proyectos y decisiones en los directores ejecutivos, con excepción de admitir nuevos miembros, aumentar o disminuir el capital por las acciones del banco, suspender a un miembro o determinar la distribución de las entradas del banco. De igual forma, el director ejecutivo o los directores ejecutivos tienen como la meta de desarrollar los proyectos y llevar a cabo la operación y conducción del banco. Y en cuanto al presidente, el presidente del Banco Mundial es elegido por sus miembros y el presidente y preside al directivo ejecutivo, pero sin derecho a voto. Dentro de sus funciones se encuentra conducir los negocios, organizar, nombrar, destituir a los funcionarios y empleados del banco, jugando pues lo que es un papel de jefe de personal. Y en cuanto al Consejo Consultivo, dentro de la estructura del banco se encuentra el Consejo Constitutivo integrado por un mínimo de 7 personas nombradas por la Junta de Gobernadores, y a este se integran intereses bancarios, comerciales, industriales, agrícolas y del trabajo con el fin de asesorar al banco en asuntos de política en general. De igual forma, estos consejeros mantienen lo que es el cargo durante 2 años y tienen derecho a una reelección. Y vemos que actualmente pues hay diversas instituciones que cooperan con el Banco Mundial y cada una de estas instituciones tiene un objetivo diferente. El BIRF otorga préstamos y asistencia a los países de ingreso mediano y a las naciones más pobres con capacidad de pago. La AIF concede préstamos sin intereses a los países más pobres que no tienen acceso a préstamos con tasas comerciales. La CIF promueve lo que es el crecimiento de los países en desarrollo, presentando lo que es un apoyo al sector privado, y la OMGI fomenta lo que es la inversión extranjera en países en desarrollo mediante el otorgamiento de garantías a inversionistas extranjeros contra pérdidas de riesgos comerciales, y de igual forma asesora a los gobiernos para atraer inversionistas privados y divulga información sobre oportunidades. Y la CIADI promueve inversiones internacionales mediante procedimientos de conciliación y arbitraje orientado a resolver las diferencias entre inversionistas extranjeros y los países receptores. Y a manera de conclusión, podríamos decir que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, lo que posteriormente se conoció como Banco Mundial, se creó con la intención de reconstrucción o de apoyar a los países que estaban devastados por la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de su infraestructura, y posteriormente pues han pasado ciertos hechos que ha hecho que este vaya evolucionando en su objetivo principal, y ahora pues el objetivo principal del Banco Mundial de igual forma es proporcionar fondos a los países que quieran desarrollarse y también seguir lo que es proyectos como contra la erradicación de la pobreza y otros proyectos sociales que ayudan al desarrollo de los países. De igual forma, si bien es cierto, vemos que aún se destina la mayoría de los recursos o actividades como el financiamiento a la política económica y a la gestión del sector público. Aunque ellos digan que esto se sitúa en segundo plano, vemos que lo toman como algo primordial o principal, por lo cual esto de pasar a segundo plano prácticamente se convierte en su primer plano, sin olvidar pues los demás proyectos de reconstrucción social que tiene el Banco Mundial.